Sí, Serdar. Gracias, presidente. Señor vicepresidente, ¿tiene el vicepresidente fundadas esperanzas que su Ejecutivo o el próximo van a publicar algún día las balanzas fiscales en las metodologías ya determinadas por los expertos? Señor vicepresidente. Muchas gracias, señoría. Lo he dicho en más de una ocasión que la elaboración de estas balanzas fiscales exige un trabajo realmente complejo, que hay dificultades metodológicas, algunas no resueltas. Nos hemos puesto de acuerdo en dos enfoques, el de flujo monetario y el de carga-beneficio, pero eso no quiere decir que el grupo de trabajo haya terminado toda su labor. En este momento lo que hemos podido es recopilar la información estadística territorializada. Hoy tenemos ya una buena información sobre estos temas. Eso ha permitido que se lleve a cabo algún trabajo por investigadores privados que nos dan un enfoque tomando en consideración determinados puntos de vista, pero nosotros creemos que cuando el Estado, o mejor dicho, cuando la Administración Central publique estas cifras, deben tener todas las garantías que se han tomado en consideración todos los elementos que se pueden volver a publicar de forma periódica y que responden al contenido de una estadística oficial. Muchas gracias. Señor Serdar. Sí, señor ministro. Supongo que recordará que el pasado periodo de sesiones, el 30 de mayo, concretamente, este diputado ya inquirió al presidente del Gobierno sobre las balanzas fiscales. Recordará también que, según el señor Zapatero, no se había podido alcanzar una metodología única, aunque la Europa en la que vivimos se inclina por el método de los flujos monetarios, que evidentemente también es nuestra visión. Sorprende su posición, la de su Gobierno, enrocada ante las peticiones de publicación de las balanzas fiscales, y no peticiones cualquiera. Sabe usted que hay resoluciones del debate de política general de nuestro grupo aprobadas y también diversas iniciativas parlamentarias en el mismo sentido en esta Cámara y también en el Senado. Pero aún más sorprende que sigan ocultando los resultados de las balanzas que ya tienen calculadas cuando, por ejemplo, en los últimos días una entidad privada ha hecho público un estudio sobre las balanzas fiscales utilizando uno de los dos métodos, el del flujo de beneficio, que a nuestro criterio no contempla diversas variables imprescindibles como es el efecto capitalidad. Por tanto, se ha publicado un estudio con uno de los dos métodos y arroja unos datos que ya sospechábamos y que ya teníamos alguna información. Cataluña, el País Valencià, les Illes Balears, els Països Catalans encabezan el ranking de las que más dan y de las que menos reciben. Las sufren efectivamente un déficit fiscal importante. Una media de más de 2.700 euros persona año son lo que el Estado no devuelve a cada ciudadano de Cataluña. Señor ministro, fin de curso. Es hora de hacer balance y de poner notas. Y en este caso y en este apartado, la aguja ni se ha movido. Ustedes mismos prometieron en su programa electoral que impulsarían una ley específica para garantizar la transparencia de las administraciones, una ley sobre el derecho a la información libre y todo ello que fuera público, que todos los ciudadanos tuvieran acceso a saber qué hace desde el Gobierno con sus impuestos, con el dinero efectivamente de todos. Esta ley ha quedado en el cajón del olvido, seguramente en el mismo cajón donde han quedado las balanzas fiscales. Seguirá usted siendo ministro y sabe que le daré mi más sincera enhorabuena, o por lo menos eso dice. Ya le avanzo que nuestro grupo persistirá y que pondrá por delante cualquier otro acuerdo justamente que se publiquen estas balanzas fiscales. Sin transparencia, señor ministro, no hay la más mínima garantía de lealtad y esta es la que exigimos para llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Señor vicepresidente. Muchas gracias. Señoría, transparencia toda, y eso es lo que hemos intentado con la publicación de las cifras y con la elaboración de cifras. Usted mismo ya pone en tela de juicio el primer informe privado que se ha publicado, poniendo en consideración otro elemento que me parece bien, es perfectamente lícito. Lo que su señoría plantea, sin embargo, como conclusión de ese informe es algo que a mí me gustaría, de todas formas, subrayar. Yo creo que es muy importante lo que le voy a comentar. El propio grupo de trabajo, en su informe, y leo textualmente lo que dice, para que no nos llevemos a engaños, dice, y lo cito entrecomillado: los criterios de imputación utilizados y el saldo resultante se referirán específicamente a su objetivo metodológico, sin que se pueda trasladar al debate sobre la financiación autonómica con el que no guardan relación directa. Y el informe sigue diciendo,
se lo leo entrecomillado también, el Grupo ha estimado oportuno dedicar un apartado a la reflexión sobre la interpretación que se hace de las balanzas fiscales y el saldo que resulta de las mismas no se debe en general a actuaciones discrecionales de la Administración central, sino que es consecuencia del sistema impositivo y de gasto público vigente en el país, por lo que deberían estar totalmente desvinculadas de decisiones sobre política territorial y financiación autonómica con las que no guardan relación directa. Lo lamento, el tiempo ha concluido.